transparencia del agua, un recurso mal valorado, problemática del recurso hídrico en Colombia, a cargo del profesor Mauricio Andrés Correa Ochoa, quien es ingeniero sanitario y ambiental, magíster en ingeniería ambiental y doctor en ingeniería de la Universidad de Antioquia, coordinador de extensión de la Facultad de Ingeniería de la misma institución. Profesor ingeniero. Buenas noches ya. Muchas gracias por la invitación a Olga, la Escuela de Microbiología, por invitarme a charlar con ustedes. Aquí tengo algunos conocidos, un poco sobre el tema del agua y un poco como hemos venido manejándolo desde la universidad, desde los grupos de investigación, desde los laboratorios. Importante la charla anterior porque ubica un poco dentro del contexto normativo, que es la idea que se tiene frente a cómo en Colombia se viene manejando el control de la contaminación del recurso hídrico. Es un tema que para mí ha sido manejado desde diferentes ópticas, que a pesar de que existe una normativa, de que existen elementos importantes que hay que controlar para preservar la salud de la población, hay otros factores importantes en el tema de agua que son muy importantes y que no hemos valorado, que no hemos trabajado en ellos. A raíz de eso, la universidad pues tiene una experiencia muy importante, porque ha venido en los últimos 6 o 7 años trabajando en temas relacionados con la calidad del servicio, con la calidad del tema de agua potable y saneamiento básico. Pues esta presentación la quise llamar un tema de valoración, pero no es nada de temas económicos ni temas financieros, porque cuando a nosotros como ingenieros y ingenieros sanitarios, ingenieros ambientales o como microbiólogos nos hablan de que el recurso agua tiene un valor, pues para nosotros es muy extraño decirle y colocarle pesos al tema del recurso. El agua es esencial para la vida y sin agua pues no podría existir la vida, y la vida no tiene precio. Entonces se ha venido manejando un tema de valoración económica y costos del recurso hídrico, pero la verdadera valoración es la que nosotros tenemos frente al recurso, cómo concibimos, cómo hemos venido nosotros trabajando en torno al agua, y cómo las universidades y las instituciones con sus estudiantes y sus profesionales, con la participación de entidades gubernamentales, entidades privadas, pues conciben el agua. Entonces les voy a mostrar un marco conceptual, es muy corto porque yo creo que el tema de agua ha sido bastante analizado en sus diferentes tópicos, y lo que les quiero presentar es un trabajo que se ha venido realizando por parte de la universidad a la Gobernación de Antioquia, que tiene que ver con el Plan Departamental de Aguas. Quiero explicar un poco hacia dónde apunta y cuál es la filosofía del Plan Departamental de Agua, que busca no solamente entregar agua potable y hacer un adecuado saneamiento del recurso hídrico, sino que busca hacer un manejo y una gestión integral del agua. Entonces por eso es que hoy he venido hablar un poco de la valoración del recurso por parte de los usuarios o de las personas que están interesadas en este tema. Como todos saben y hemos visto desde hace mucho rato, nos han mostrado diferentes esquemas, dibujos en los cuales se muestra el tema del ciclo del agua. Pues es fácilmente reconocido que nosotros dentro del tema del recurso agua, lo único que manejamos frente al ciclo del recurso es que lo tomamos. Somos conscientes de que el agua nos llega a nuestras casas, somos conscientes que en el área metropolitana del Valle de Aburrá es muy difícil que un día abramos la llave y no encontremos agua. Eso es muy fácil cuando uno lo mira desde esa perspectiva, cuando uno tiene una empresa de servicios públicos que es una empresa bien organizada y formada, y que el recurso siempre nos está llegando de forma oportuna, con buena calidad y con continuidad.
Pero les voy a contar historias más adelante donde esa realidad es muy diferente en otras zonas del departamento, y eso que Antioquia es uno de los departamentos con mayor cobertura, con mayor trabajo en el tema de agua potable y saneamiento básico. Entonces, por eso la valoración de los recursos depende muchas veces de dónde nos encontremos y cómo nos sintamos frente a un prestador de servicio. Hoy consideramos que el agua es un recurso y que el valor que cobra EPM o el valor en términos financieros que cobra EPM pues puede ser el justo, ¿cierto? Y alrededor del agua en el área metropolitana muy pocas veces nos sentamos a hacer una discusión frente a cómo puede un municipio evolucionar, crecer a partir de recibir agua potable o tener un sistema de tratamiento de aguas residuales. En este esquema lo que queremos mostrar es que existe un ciclo en el cual el agua en el planeta, digamos que es constante, la cantidad de agua nunca va a variar o no ha variado dentro del tiempo que ha estado formado el planeta, es la misma cantidad. Ha sido una serie de pasos, una serie de ciclos que se han venido dando desde el momento en que el agua se evapora desde los océanos, va a las nubes, precipita tanto en los océanos y en el continente, y nosotros hacemos uso de este recurso. Luego de que nosotros hacemos uso de ese recurso en las diferentes actividades, pues lo descargamos nuevamente al ecosistema por diferentes medios de transporte, lo llevamos a las fuentes superficiales, otros los descargan al suelo, otros los descargan al mar, a los ríos, lagos, quebradas, e incluso pues algunos los descargan a los acuíferos. Ese es el ciclo que nos han enseñado, y eso para nosotros siempre ha sido teoría, siempre ha sido el estudio, pero nunca nos han enseñado de cierta forma a valorar ese recurso. Es decir, ahí está el recurso, es la misma cantidad, y nunca nos sentamos, o muy pocas veces nos sentamos a pensar qué es lo que pasa con ese ciclo del agua. Si el agua nunca se acaba y es la misma, ¿por qué tanto escándalo que se dan en los medios de comunicación o en algunas personas o charlas que hablan sobre el recurso agua? Se plantea que existe una problemática muy importante, no solamente a nivel regional, sino también a nivel de país, a nivel de continente y a nivel mundial, sobre el tema del recurso. A pesar de que es la misma cantidad de agua, siempre hemos estado evaluando su calidad, por eso la charla anterior es muy pertinente frente a este tema, y hemos encontrado que la calidad del agua en las zonas donde nosotros las tomamos pues se ha venido deteriorando. A pesar de que la misma cantidad de agua que viene manejando el planeta durante todo su ciclo, pues nosotros hemos encontrado que las fuentes abastecedoras de nuestros acueductos han perdido caudal. ¿Dónde está el agua? Las características de esas fuentes abastecedoras ha venido decayendo, ha venido deteriorando la calidad por diferentes circunstancias. Entonces uno habla de que el recurso agua tiene un impacto muy importante frente a dónde lo encontramos, en qué cantidad lo encontramos y en qué condiciones lo encontramos. Nosotros en el área metropolitana, cuando empezamos a tomar agua para entregarle a la población, pues teníamos que solamente recurrir aquí alrededor del área metropolitana, donde teníamos un pequeño embalse, estamos hablando aquí de Salado, que era suficiente para abastecer el área metropolitana, a pesar de que teníamos aquí un río grande que es el río Medellín, pero no tenía las condiciones, o no tiene las condiciones adecuadas en las cuales nosotros podemos tomar esa agua, hacerle un tratamiento y entregársela a la comunidad, porque sería extremadamente costoso para aquellos que operan el recurso, operan ese recurso y lo suministran. Tuvimos que recurrir cada vez a lugares más distantes para poder tener la cantidad de agua y la calidad de agua suficiente para abastecer el área metropolitana, y hoy estamos tomando agua de 4 o 5 fuentes diferentes. Estamos hablando que la más importante es Río Grande 2, donde traemos un alto porcentaje del agua que consumimos. Entonces, a pesar de lo que quiero mostrar con esto,
que el ciclo sigue siendo el mismo, no se ha alterado. Lo que se altera es los diferentes usos que se le da al agua, los diferentes usos del suelo y las actividades que nosotros generamos y que se traducen en un decaimiento de la calidad del agua que nosotros estamos utilizando. Entonces el entorno frente al recurso nos está generando una problemática frente a la disponibilidad y frente a la calidad para tener un recurso con continuidad, calidad y oportunidad. Este es el ciclo pues, del agua. Recuerden ustedes también que tenemos algo relacionado con la cantidad de agua. Nosotros, si hacemos un análisis detallado frente a lo que tenemos en cantidad de agua dulce, pues lo podemos representar en esta gráfica, donde por cada litro de agua que se encuentra en el planeta, solamente 30 mililitros corresponderían a agua dulce y solamente 0.3 mililitros corresponderían a agua superficial que nosotros podamos tomar o acceder de una forma fácil. Entonces uno de cierta forma ve la complejidad con la cual nosotros, o la problemática que nosotros encontramos frente al recurso, porque consideramos que tenemos suficiente agua, pero que a la hora de recurrir a las fuentes las vamos a encontrar o muy escasas o deterioradas, o están muy lejos o no tienen la condición apropiada para que nosotros podamos entrar a potabilizar. Entonces de esa cantidad, de ese litro que nosotros tenemos, solamente podríamos acceder de una forma técnica y económicamente viable a 0.3 mililitros. Si ustedes hacen pues, el cálculo de toda la cantidad o la masa de agua que hay en el planeta, que es de alrededor de 440 kilómetros cúbicos que tenemos en el planeta, pues nosotros nos vamos a encontrar que vamos a tener muy poca agua en realidad para ser utilizada en nuestros procesos o en nuestro uso diario. Esta es la presión que se tiene sobre el recurso a nivel mundial. Aquí hay una relación que se muestra frente a lo que es la cantidad de agua y la cantidad de población. Nos encontramos en diferentes partes del mundo donde hay una importante disponibilidad del recurso frente a la baja cantidad de personas que allí habitan. Pero también nos encontramos en otras regiones donde tenemos muy poca cantidad en temas de recursos y mucha población. Y eso hace que en el mundo hoy se esté pensando en el tema del reuso, en el tema de preservar, conservar el recurso, y Colombia, como lo decía en la charla anterior, no es ajeno a esa realidad. A pesar de que hace unos 20 o 30 años Colombia estaba en esos primeros lugares y que disfrutaba de una riqueza hídrica importante en términos de calidad y cantidad en sus afluentes o en sus fuentes de agua, hoy ha pasado a unos segundos lugares, ha relegado esa posición, pero es por mal uso y por esa confianza que nosotros tuvimos en su momento de no poner atención en su preservación del recurso. Entonces podemos mirar que Sudamérica, donde nos encontramos nosotros, tenemos una riqueza importante de agua, 26% de todo lo que está disponible a nivel del planeta, y población participamos con un 6%. Digamos que tenemos un buen balance en términos de población frente a otras regiones como por ejemplo Asia. Asia tiene una reserva hídrica del 36%, pero tiene el 60% de la población mundial, ¿sí? Allí la presión sobre el recurso, la valoración sobre el recurso es mucho mayor que lo que tenemos nosotros, porque siempre hemos hablado de que tenemos agua de sobra y que somos ricos en temas hídricos. Hoy estamos viendo que hay diferencias importantes en esos discursos que lo representan en la poca o escasa disponibilidad que tienen los acueductos en algunas épocas del año. Pues en este momento pues nosotros disfrutamos de una buena cantidad, los embalses están a más del 100% porque estamos en un periodo de lluvia, pero recuerden ustedes lo que sucedió en años anteriores, a finales del año anterior, que tuvimos importantes periodos de sequía y que muchos de los acueductos que surten a las poblaciones en Colombia pues presentaron escasez importante. Entonces es
un análisis que tenemos que hacer desde cómo manejamos el recurso, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel de planeta. ¿Cuál es el impacto? Nosotros tenemos diferentes impactos cuando estemos hablando del recurso agua. Siempre hemos hablado que las normativas protegen en primera instancia la salud de la población y son estándares primarios. Nosotros hablamos de que el recurso, siempre que se va a hacer uso de él, pues lo primero que es, ese recurso es apto para consumo humano, ese recurso es apto para ser potabilizado o para ser tratado para llevarlo a las personas. Pero muchos no tenemos acceso, o muchas poblaciones no tienen acceso ni oportunidad de tomar agua con condiciones adecuadas para hacer un proceso de potabilización. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos un porcentaje en zonas apartadas del área metropolitana donde el acceso a agua con condiciones adecuadas para potabilizar no tienen ese recurso apropiado. Tenemos, por ejemplo, zonas como el Urabá, zonas como el Bajo Cauca, donde el recurso tiene importantes niveles de contaminación, a pesar de que cuentan con diferentes espejos o fuentes superficiales. El nivel de contaminación de este recurso pues hace inviable su utilización. Algunos no tienen otra alternativa sino tomar el agua de esos ríos, de esos quebradas y de esos embalses para hacer uso en sus hogares o uso doméstico, industrial y comercial. Muchas de las enfermedades que nosotros evaluamos en el tema de la relación de la calidad del agua y la salud pues están relacionadas con la diarrea, la presencia de amibas, ascaris, hepatitis, tifo, etcétera, etcétera. Yo creo que ustedes, que son microbiólogos o han tenido la oportunidad de trabajar en la parte de microbiología, conocen mucho mejor el tema de la contaminación y los efectos que puede generar sobre la salud de la población. Pero esto es solamente un caso, ¿sí? Hay otros impactos importantes que se vienen manejando a nivel del tema comercial y el tema institucional e industrial, por la escasez del recurso o por las condiciones inadecuadas o inapropiadas que este recurso tiene para realizar diferentes actividades. Algunos datos de interés que son importantes tenerlos en cuenta en la cabeza, porque dan razón de la importancia que se tiene de preservar el recurso. Estamos hablando que el 20% de la población mundial, cerca de 1.800 millones, no tienen acceso a fuentes de agua segura. Estamos hablando que 500.000 muertes al año se presentan por enfermedades asociadas al tema de recurso agua o consumo de agua no apta, con procesos de potabilización ineficientes, específicamente por el tema de diarrea. Estamos hablando que el 70% del agua que se extrae a nivel mundial, y no estamos muy lejos en Colombia y en el departamento, el 70% se utiliza en la agricultura y el 30% restante se utiliza para consumo doméstico, para comercio y para la industria, ¿sí? Y el 50% del agua potable se pierde en fugas, fraudes y vandalismos. Este tema es muy importante para nosotros, que hemos venido trabajando en todos los sistemas de acueducto, porque una de las grandes falencias que tienen los prestadores de servicios públicos, y que se ha venido mejorando solamente aquí a nivel de área metropolitana, es el índice de pérdidas de agua. ¿Ustedes saben cuánta agua se pierde en el área metropolitana? Por cada 100 litros de agua tratados, ¿cuántos se pierden? ¿Por fraude, por fuga o por vandalismo? Pero en el área metropolitana, digamos que ese 50% es un promedio que se da a nivel general, ¿cierto? En el área metropolitana es del orden de 20-25, que es lo que permite el RAS, y empresas públicas es muy eficiente, y ustedes de pronto, yo los veo muy jóvenes, de pronto nosotros que somos más viejos, anteriormente hace unos 20 o 30 años, cuando se rompía un tubo, duraba 2 o 3 o 4 días o 7 días el tubo botando agua.
Hoy un tubo no dura más de 24 horas después de que se reporta el daño, ¿cierto? Son muy eficientes hoy, han valorado muy bien el recurso en empresas públicas de Medellín o en cualquiera de los prestadores de servicios del área metropolitana, ¿cierto? Ellos han visto que el agua es un negocio y que como negocio lo tienen que cuidar. Entonces ese tema de las fugas en el área metropolitana, estamos hablando que es menor al 25%. Pero ustedes saben cuánto es el tema de las fugas, de las pérdidas o el agua que se pierde en municipios como por ejemplo San Juan de Urabá. 75%. Entonces estamos tratando agua para botar y ese costo se lo estamos trasladando al usuario. ¿Quién es el culpable? Pues todos somos culpables. Primero, las personas que hacen el manejo de los servicios públicos. Segundo, las personas que no tienen esa capacidad de poder entender que el agua es un bien que hay que valorar. Y entonces hay temas relacionados con vandalismo, robos y daños que no se reportan. Entonces por eso digo que existe una diferencia abismal entre lo que es el manejo del agua en el área metropolitana y el manejo del agua que se da en otras regiones del departamento de Antioquia, sin ir más lejos, pues como ustedes de pronto en las últimas semanas han escuchado el tema de Chocó, el tema de Buenaventura, donde los paros cívicos lo primero que piden es agua. ¿Y cuál es el compromiso que tiene el gobierno nacional y el gobierno departamental de esas regiones para entregar agua potable a la comunidad? Ese es el primer tema que ellos tratan, el acceso a agua potable y el saneamiento básico. Entonces, en Antioquia, en el área metropolitana, estamos viviendo un sueño, ¿cierto? Estamos viviendo de lo mejor que se puede entregar en temas de servicios públicos. Pero fuera del área metropolitana nos vamos a encontrar con una realidad muy diferente. Tienen una serie de colores donde hace representación de cómo cada uno de los países o de las regiones están en riesgo de pobreza hídrica o pobreza por el agua. Colombia anteriormente, hace unos 40 años, era de color azul, ¿sí? Hoy está de color naranja, tiene un tema relacionado con un riesgo medio bajo, pero hemos venido perdiendo esa capacidad de la riqueza o ese título que teníamos de riqueza hídrica. Solamente hay unos, por ejemplo, Chile, tema de Canadá, etcétera, etcétera, por aquí en los países nórdicos, que todavía se encuentran en ese índice de pobreza bajo, pero ya hay unos que están en rojo, como todo el tema de África, ¿cierto? En un riesgo alto, como el tema de Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces, hay importancia a nivel mundial, hay un llamado de atención a nivel mundial de cómo se encuentra el tema de la pobreza o del recurso hídrico en función de lo que se está haciendo y de cómo se viene manejando a nivel de educación y a nivel de prestación de los servicios. ¿Cuál es el problema en Colombia? Pues en Colombia hay muchos problemas. Nosotros que hemos viajado por todo el territorio antioqueño, nos hemos encontrado con muchos problemas. No es solamente la calidad, pues para que lo tengamos claro. La calidad es algo que debe venir intrínseco en el recurso y que hay que vigilar y que hay que tener en cuenta. La calidad del agua tiene factores importantes que nosotros en el área metropolitana de pronto no nos damos cuenta que están afectando la disponibilidad, la cantidad y la calidad. En primera instancia nos encontramos que en Colombia o en el departamento de Antioquia hay muchas regiones afectadas por la minería. La minería, como la quieran llamar, para no entrar a discutir si es ilegal, si es informal, como la quieran llamar. La minería está generando grandes impactos. Y se generan esos impactos no solamente por las descargas de aguas residuales que se generan en el procesamiento del mineral, sino porque la minería también debe recurrir a levantar el suelo, a tumbar el bosque, a hacer un cambio de los usos del suelo y de la superficie en esos sectores donde está siendo
su trabajo en la minería. Entonces el impacto de la minería es una cosa importante. En el momento en que se hace una evaluación de cómo esa minería informal, ilegal, esa minería que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, pues está invadiendo un alto porcentaje del territorio antioqueño, para no hablar del territorio colombiano. Entonces hoy tenemos fuentes de agua contaminadas con cianuro, contaminadas con mercurio, pero no solamente con esos dos elementos tóxicos importantes, sino que la gran cantidad de sedimentos y demás sustancias derivadas del proceso minero pues están haciendo un trabajo importante en el deterioro de la calidad del agua. El tema del uso de espacios para la exploración petrolera, todo el tema de hidrocarburos, todo el tema de derrames, todo el tema de voladuras que se han presentado en algunos momentos con mayor intensidad que en otros, todo el tema de contaminación por explotación o descarga de lodos provenientes de la exploración petrolera y el uso de esas regiones para el tema de exploración y explotación de hidrocarburos, el tema de la tala indiscriminada de árboles, el tema de la tala para ser utilizadas en ganadería y agricultura, están generando los mayores problemas en las fuentes abastecedoras en el departamento de Antioquia. Nosotros hemos visitado muchos municipios, ahorita les voy a hablar cuántos hemos visitado dentro del Plan Departamental de Aguas, en los cuales en épocas de sequía aproximadamente el 80% sufre presión por el recurso y se queda en algunos momentos sin cantidad suficiente para entregarle a su población. Estamos hablando del 80%, pero no es solamente porque tiene muy poquita agua la fuente, sino que uno va y busca aguas arriba de las bocatomas, donde hay una normativa donde se prohíbe el vertimiento de algunas sustancias, y lo que encuentra es que los pobladores de esas zonas están utilizando los bosques como leña, están utilizando la tala para expandir sus territorios agrícolas y ganaderos. Y lo único que ven ellos es una ganancia puntual frente a ese tema de productividad, pero están perdiendo el recurso con el cual pueden ser más ricos en un futuro. ¿Sí? Entonces el tema es más complejo, el tema puede ser desde la mirada, desde la persona cuando va a utilizar el territorio, cuando va a proteger el territorio, hasta cuando llega a temas de multinacionales que están explotando los recursos minerales en Colombia. Todos tenemos importante influencia frente a la escasez y al deterioro de la calidad del agua en Colombia. Dentro de la Constitución política, pues se señala que el agua es un deber fundamental del Estado proporcionarla a la comunidad. Aquí se habla en el artículo 366, donde es importante recordar que el agua potable debe ser suministrada por el Estado en términos de calidad y continuidad adecuada. Y eso hace que el recurso para nosotros se vuelva algo fundamental y que a raíz de eso la política tanto nacional como regional busque solucionar la problemática de la falta de acceso a agua potable y se recurra a diferentes escenarios en los cuales se pueda tener mayor transparencia en términos de la prestación del servicio. Por eso, desde el año 2008, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a raíz de la problemática que se venía evidenciando desde años atrás, proyectó una normativa frente a los planes departamentales de agua, que tenía una mirada, o que tienen una mirada importante frente a la transparencia del uso de recursos destinados para el saneamiento y el agua potable. Y fue la creación del Plan Departamental de Agua. Cada departamento en Colombia tiene la posibilidad de crear su plan departamental, donde vincula a diferentes municipios que estén dispuestos a trabajar conjuntamente con la nación, con la gobernación y con
el tema de servicios públicos de su localidad. A raíz de eso, pues se da un manejo más transparente de los recursos y se logra impactar la comunidad en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico. Este es el objetivo de los planes departamentales de agua, que es armonizar de manera integral el recurso. Si ustedes hacen una evaluación y un estudio de cómo era Antioquia antes de que empezaran los planes departamentales de agua, podrán encontrar diferentes versiones en las cuales se soportan que los recursos que se destinaban a agua potable y saneamiento básico, todos se perdían. El acceso o la cobertura que tenía el agua potable y el saneamiento básico en su momento era por debajo del 50%. No estoy hablando del área metropolitana, por supuesto. A raíz de la transparencia que se quería buscar, entonces este ministerio hace posible que podamos hacer una unión tripartita entre el Ministerio de Vivienda, la Gobernación, en este caso de la Gobernación de Antioquia, y cada uno de los municipios que voluntariamente se quisieran unir a esta iniciativa. En este momento el Plan Departamental de Aguas cuenta con 64 municipios, 64 municipios que están a lo largo y ancho del departamento de Antioquia. Algunos municipios no se quisieron unir al Plan Departamental de Agua porque tienen otros intereses o porque son manejados por algunos prestadores de servicio con alta reputación y que obtienen buenos resultados. Es como el caso del área metropolitana, donde no tenemos pues ningún municipio vinculado al Plan Departamental de Aguas ni en el tema del occidente antioqueño, porque allí lo manejan empresas públicas de Medellín, ¿cierto? Empresas públicas tienen la experticia, tienen el personal, tienen los recursos para hacer un manejo adecuado y una inversión en el recurso para prestar un excelente servicio. Y lo mismo pasa con el tema de Urabá, que tampoco algunos municipios mejor no se vincularon al Plan Departamental de Aguas porque Empresas Públicas tiene una filial que son Aguas de Urabá, hoy se llama Aguas Regionales, porque tenía Aguas de Occidente y Aguas de Urabá y los unió y ya se llama Aguas Regionales, donde EPM es el principal accionista. Estamos hablando del 75% de las acciones del manejo del agua en estas dos regiones pertenecen a empresas públicas, el 13% pertenecen al departamento y el porcentaje restante, que es un porcentaje muy bajito, pertenece a cada uno de los municipios. ¿Sí? Estos municipios pues son manejados por esas aguas regionales y el resto que está en verde es vinculados al Plan Departamental de Aguas. Encontramos municipios importantes en el norte de Antioquia, como por ejemplo San Juan de Urabá, Arboletes y Necoclí, que son estos municipios que impactó el Plan Departamental de Aguas. Municipios tan importantes como Vigía del Fuerte, que es limítrofe con el Chocó, al lado del río Atrato, y enseguida les voy a contar algunas historias que son las más importantes que he considerado dentro de esta aventura por el Plan Departamental de Aguas, donde estos dos municipios, que es San Juan de Urabá y Vigía del Fuerte, pasaron de tener 0% en cobertura de agua potable, 0% en saneamiento, a tener hoy 100% de agua potable y 100% de saneamiento básico, gracias al Plan Departamental de Aguas. Por muchos años estos municipios fueron olvidados por el Estado, y si no fuera por el Plan Departamental de Aguas, pues hoy estarían en la misma situación. Entonces hemos impactado en los 64 municipios donde hemos llevado agua potable y hemos llevado sistemas de tratamiento de agua, sistemas de alcantarillado para hacer un saneamiento ambiental adecuado y preservar las corrientes de agua. Y enseguida les voy a hablar de otros temas relacionados con el tema del Plan Departamental de Aguas. Existe una normativa. ¿Va a estar incluido jardín muy eficiente o tiene muchos recursos? Hay veces que tenemos unos operadores privados donde el municipio no le interesa. También nos encontramos con alcaldes que no le interesa
participar del Plan Departamental de Aguas. ¿Por qué no les interesa a los alcaldes? Porque pierden su capacidad de contratación. Aquí hay un tema muy importante donde la nación pone buenos recursos, donde la gobernación pone muy buenos recursos y el municipio, si ustedes de pronto han escuchado hablar del Sistema Nacional de Participación, con el Sistema Nacional de Participación los municipios reciben una cantidad de recursos y de esos recursos pues se les entrega a el Plan Departamental de Agua para que ejecute todo el tema de agua potable y saneamiento básico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el municipio se vincula al Plan Departamental de Aguas, ya el alcalde no tiene la potestad, ni la empresa prestadora de servicios no tiene la potestad para contratar ni hacer proyectos de tema de agua potable y saneamiento básico. Y eso pierde, dentro de lo que se viene manejando en algunas regiones, capacidad de contratación y de manejo de recursos. Entonces muchos alcaldes, para no perder esa oportunidad de manejar esos pesitos, entonces mejor dejan a su población sin agua o la dejan con agua de muy mala calidad. Hay otros que dentro de todo lo que se ha venido trabajando pues ven oportuno, porque por cada peso que el municipio aporta, la gobernación y la nación le dan 5 pesos. ¿Sí? Entonces si un municipio por el Sistema General de Participación tiene 1.000 millones de pesos, la nación y el departamento le dan otros 5.000 y con eso pueden desarrollar casi la totalidad de su plan maestro de acueducto de alcantarillado para poder tener agua potable y saneamiento básico. Entonces por eso es importante tener en cuenta y contar estas historias, porque muchas veces es voluntad política la que no hace que las poblaciones puedan acceder a agua potable y saneamiento básico. ¿Sí? Eso sí es importante pues mencionar. Entonces ahí nos encontramos pues con muchos municipios, Bajo Cauca, Antioqueño, el norte, la zona del Urabá, el occidente y el sur, impactando con el tema del Plan Departamental de Aguas. Aquí está todo lo que tiene que ver con el marco normativo, está el decreto 1077 del 2015, pues esto fue una actualización, recuerden que esto empezó en el 2008, en el 2015 se hace una actualización y una compilación de todo lo que tiene que ver con el tema de proyectos de agua potable y saneamiento básico, y se hace una recopilación dentro de esta norma en el título 3. ¿Sí? Aquí están todas las disposiciones generales, definiciones, estructuras, requisitos, estructura operativa, instrumentos de planeación, instrumentos de manejo de los recursos, recursos de apoyo financiero. El plan departamental tiene una estructura muy estable y sólida porque participan diferentes actores con los cuales le pueden dar de una forma oportuna y de una forma técnica todo lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico. Incluso puede invertir en temas relacionados con residuos sólidos, incluso puede invertir en temas relacionados con emergencias. Ustedes de pronto recordarán lo que pasó con Salgar, ¿sí? El tema de Salgar está vinculado al plan departamental de aguas y en su momento, cuando sucedió la tragedia, pues se optó por acudir al plan departamental de aguas para hacer todo el manejo de la parte de agua potable, y entonces se pudo a partir de esa emergencia dedicar y destinar unos recursos importantes para hacer reposición de todo lo que se llevó la avalancha, ¿sí? Incluso todas las viviendas donde se reubicaron todas las personas que fueron afectadas pues fueron diseñadas por el plan departamental de agua en el tema de agua potable y saneamiento básico, gracias pues que estaban allí vinculados. Entonces eso es una ventaja que se tiene por parte de los municipios que pertenecen al plan departamental. ¿Qué tiene el plan departamental como componentes? Tiene 5 componentes básicos. Tiene un componente técnico, donde la universidad desde el 2011 ha venido participando en el plan departamental de aguas. La gobernación de Antioquia no tiene una estructura adecuada para manejar el tema de diseños, el tema de infraestructura, entonces contrata a la Universidad de Antioquia para que sea el encargado de hacer todos los diseños, todos los estudios de calidad del agua, todos los estudios topográficos, todos los estudios de suelos,
todos los estudios referentes a la parte hidráulica para suministrar agua potable a un municipio, o si se trataba de un tema de aguas residuales, la Universidad de Antioquia también es la encargada de velar por diseñar todo el sistema de alcantarillado y las plantas de tratamiento. Entonces la gobernación contrata a la universidad tiene un componente técnico, el cual se soporta en el reglamento de agua potable y saneamiento básico para diseñar todos esos proyectos, y esos proyectos se llevan y se presentan ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y allí se da un visto bueno para que salgan a licitación, la gobernación contrata, y nosotros como universidad hacemos la interventoría de cada uno de esos proyectos para que se ejecuten de acuerdo a lo que estaba planificado en términos financieros, en términos técnicos y en términos jurídicos, ambientales y sociales. Por eso es que el Plan Departamental de Agua fue exitoso, o es exitoso, porque participa la universidad. Cuando este Plan Departamental de Aguas empezó en el 2008, se llegó hasta el 2011 y ocupábamos el penúltimo lugar en términos de ejecución. Entra la Universidad de Antioquia y se ubica el Plan Departamental de Aguas en el primer lugar en términos de ejecución y de cobertura para agua potable y saneamiento básico, gracias pues al proceso que la universidad en su momento inició. Tiene un componente financiero, porque todos los proyectos pues tienen que ver con la ejecución de recursos, conseguir los recursos, manejar los recursos, ejecutar esos recursos de una forma apropiada y eficiente, con la transparencia que caracteriza pues a la Universidad de Antioquia. Tiene un componente jurídico para que desde el marco legal se tuviera todo al día, todo en regla, frente a servidumbres, frente a lotes, frente a sistemas de tratamiento de agua y sistemas de vertimientos de agua, con el ánimo de que no se tuviera ningún problema a la hora de ejecutar esos recursos y de tener esa infraestructura. Tiene un componente ambiental, el cual se encarga de velar por tener todos los permisos que tienen que ver con la ejecución de las obras. Si es, por ejemplo, agua potable, pues un permiso de concesión de aguas, qué cantidad de agua necesita y qué calidad de agua debe tener o debe cumplir. Si es un tema de vertimientos, pues debe tener permisos de vertimiento, o debe tener al día todo lo que tiene que ver con los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, que debe tener la corriente donde se va a hacer ese vertimiento. Y tiene, por último, un componente social. Por eso decía yo que es tan interesante el tema de los planes departamentales de agua, porque no es solamente un componente, sino que integra diferentes disciplinas en torno al agua, en torno al recurso, en torno al agua potable, al saneamiento básico, y el componente social juega un papel muy importante, porque no es solamente llevar agua potable a una comunidad, sino también enseñarle a esa comunidad, apropiar a esa comunidad sobre el tema del recurso, ¿sí? Cómo se toman muestras de agua, cómo se debe tratar el agua, qué características debe cumplir, cada cuánto hay que analizar, cómo se debe tratar el agua, cómo se debe manejar la planta de tratamiento, cómo se debe facturar, porque eso también es muy importante, cómo se factura. Cuando usted llega a San Juan de Urabá, donde nunca ha entrado un tubo a la casa con agua potable, es muy difícil explicarle que la persona tiene que pagar por el agua. O cuando en Vigía del Fuerte, que viven en unos palafitos, enseguida se los voy a mostrar, se llega con un tubo con agua potable, es muy difícil que ellos paguen por el agua. Y no es por el tema financiero y económico. En Vigía del Fuerte se gastaban 50.000 pesos diarios en bolsas de agua, comprando de esta agua embotellada o en bolsas, etcétera, etcétera. Y lo que se les iba a cobrar era 8.000 pesos y había resistencia. Ellos no entendían por qué me iba a cobrar el agua si no la estaba comprando en un tarro o en una bolsa, sino que venía en un tubo. Entonces, no es solamente el tema de ingeniería, vuelvo y repito, aquí hay un tema social, financiero, ambiental, jurídico y técnico que se tiene que conjugar para poderle darle valor al agua. Eso es muy importante. Entonces, nosotros teníamos un impacto muy grande en los niños. Impactar a los niños era el objetivo de nosotros.
impactar los adultos es muy difícil. Impactar los adultos, cambiarle la forma de pensar, cambiar cómo ven el mundo, cambiar cómo ven su realidad es muy difícil. Entonces la idea era impactar la mayor cantidad de niños en cada una de las regiones, en cada uno de los proyectos, que fueran los que se encargaran de conservar el agua. Y los llamábamos los multiplicadores del agua. Y teníamos talleres, teníamos charlas técnicas para que estos niños se encargaran pues de que más adelante esa inversión de 5.000, de 6.000 millones de pesos no se perdiera. En el caso de San Juan de Urabá fueron 13.000 millones de pesos, en el caso de Vigía del Fuerte fueron 15.000 millones de pesos. Entonces es una inversión muy grande que hace el Estado, el gobierno departamental y cada uno de los municipios, y la idea es que no se pierdan ni se queden esos elefantes blancos que por ahí están mostrando en las noticias, ¿cierto? Eso es lo más importante. Y para que eso no se pierda, pues se tiene que tener ese trabajo con la comunidad que se hacía antes, durante y después. Ellos iban y visitaban o visitan la obra, miran qué se está haciendo, cómo se está haciendo, y luego se les entrega esa obra para que ellos sean los que manejen más adelante el tema de agua potable y saneamiento básico. Vigía del Fuerte queda al lado del río Atrato, es un lugar olvidado, se no llega por ninguna vía terrestre, o llega por el Atrato 8 horas en una lancha desde Quibdó, o llega desde Apartado en una lancha en 8 horas, una lanchita de 60 centímetros y llega allá, o llega en una avioneta de 3 personas que aterrizan en un potrero allá, ¿cierto? Es un municipio que antes de esta intervención era totalmente olvidado, solamente estaba el nombre. Y así como se inunda, entonces ellos viven en palafitos, ¿sí? Tienen estos caminos, o tenían estos caminos para desplazarse, y así se mantenía cuando era tiempo seco, pues este tema, y cuando es invierno el agua llega hasta aquí. Y después de la intervención, pues miren lo que queda en una comunidad de esto. Esos caminos de tablas se les hizo una modificación, porque en Vigía del Fuerte tiene unas condiciones muy especiales donde el diseño del acueducto y el alcantarillado pues no obedece a un diseño convencional como lo hacemos acá en el área metropolitana o en muchas partes de Antioquia, porque aquí, como ustedes pueden ver, el agua llega con presión, el agua viene de unos tanques que están más altos y entran a las casas, a las unidades residenciales, etcétera, etcétera, mientras que allá el río está casi a nivel de las vías, entonces hay que hacer otros sistemas para que puedan tener agua a presión. Como se entra el río, como se inunda, pues entonces tiene que tener protección el acueducto, porque si no se contamina con agua del río y entonces se pierde pues toda esa inversión. Entonces es un dato o una condición muy particular en los cuales se tuvieron que diseñar, nosotros los llamamos viaductos, como los viaductos del metro, en los cuales se adosó toda la tubería, todo el sistema de acueducto y alcantarillado para poder que llegara a las casas y prestar el servicio de agua potable y de saneamiento básico. Se hizo su planta de tratamiento que trata el agua del río Atrato, la lleva a unos niveles de potabilización, la envía a unos tanques elevados y estos ya entregan por presión a la comunidad. Entonces se da un cambio totalmente a esa forma de vida que tenía esa comunidad y se pasa de unas condiciones precarias donde había un consumo de recurso monetario por la compra de agua a tener ya agua potable pues en las casas. Eso era lo que les quería contar en el tema de cómo podemos nosotros aterrizar una realidad frente al valor del recurso agua. ¿Preguntas? A mí me gustaría saber Cisneros y Argelia, que fueron pues como por muchos años los municipios con el peor IRCA a nivel de Antioquia, pues, que a nivel de Colombia creo que hay 2 más. ¿Cómo terminaron después de, o sea, cómo están actualmente en cuestión de agua potable?
y de, pues de plantas de tratamiento y toda esta cuestión. Sí. Digamos que Cisneros y Argelia, Cisneros era uno de los municipios más, digamos, particulares para el plan departamental de aguas. A pesar de que era vinculado, que era rico en recursos, no tenía agua potable. El municipio ya cuenta hoy con una planta de potabilización, ya se está entregando agua potable, se están terminando unas obras adicionales de acueducto alcantarillado, pero el municipio es complejo. ¿Por qué? Porque las redes todavía no se han intervenido en su totalidad y tenía muchos elementos que hacían parte para independizar la red. Entonces tienen unos diseños, como el municipio creció tan desordenado, el sistema de acueducto y el sistema de alcantarillado también creció así. Entonces, para llevarle agua a todas las partes del municipio, primero hay que hacer una intervención integral a la red, pero ya tienen su planta de tratamiento de agua y es una planta de muy buenas especificaciones, que la idea es pues, después de que cambie todo el sistema de acueducto, pues todas las casas tengan agua potable. Lo mismo Argelia. Argelia también se hizo un tratamiento, se hizo, una intervención. También había problemas de tantas fuentes de abastecimiento, tantos operadores. Hay un tema muy especial ya que preguntan de Argelia, porque existen muchos acueductos que son acueductos comunales y es difícil entrar a un municipio donde por mucho tiempo las personas manejaron el tema del agua y ellas se encargaban de tener su fontanero y centralizar todo, pues es un poco difícil para las personas que tenían su negocio en su momento, ¿cierto? Entonces en Argelia también sucedió algo parecido, había muchos acueductos veredales, eran como 6 o 7 en el casco urbano, y juntar todo eso se genera pues un tema más social que técnico, y entonces también se hizo la intervención. La planta presentó unos temas relacionados con el arranque, en puesta en marcha, porque el plan departamental de agua, de acuerdo a la normativa, no permitía invertir, por ejemplo, en temas de laboratorio. Eso es una de las cosas que nosotros quedábamos un poco rezagados frente al tema de potabilizar, porque los recursos no se podían utilizar para comprar equipos de jarras o para comprar algunos test de microbiología, sino que uno entregaba la planta pelada, como decimos vulgarmente, y el prestador de servicio, la comunidad, con la facturación, etcétera, etcétera, los encargados de comprar todos los dispositivos para hacer el tema de químico, la coagulación, floculación, análisis de todo lo que tienen que hacer. Entonces ahí, por ejemplo, en ese municipio se presentaron problemas con el tema de la parte química y operación de la planta, pero de resto hemos intervenido. En los 64 municipios se tuvieron proyectos, vuelvo y repito, unos tan grandes como de 15.000 millones y otros bajitos de 1.800 millones de pesos. No sé si se ha contemplado en Colombia pues dejar de utilizar como método de potabilización el cloro. En algunos países pues, se ha dejado de utilizar este método, se ha sustituido por otros. ¿Cuál, perdón? El cloro. Cloro. No, en Colombia siempre, o en la mayoría de los acueductos, o en los acueductos que yo he tenido oportunidad de visitar, se desinfecta con cloro, ¿sí? Lo que se ha venido cambiando y transformando es el tema de coagulantes, ¿sí? Hay unos que utilizan sulfato de aluminio, otros utilizan cloruro férrico, otros policloruro o el PAC, pero siempre el cloro ha sido el tema estandarizado por costos en sus diferentes presentaciones. Hay cloro gaseoso, cloro sólido, cloro líquido que se diluye, etcétera, etcétera, pero el cloro sí ha sido para nosotros el desinfectante de combate en todos los sistemas de tratamiento, ¿sí? Ya el tema de otras tecnologías, por ejemplo sono, ultravioleta, ya eso lo manejarán otros prestadores en otras partes, pero nosotros todavía estamos pegados del cloro. Si el municipio está desorganizado territorialmente, ¿por qué se hace la red de servicios públicos también así desorganizada? Y en pueblos que son terrazas de inundación de ríos, ¿por qué continúan siendo así? Porque es un tema
digamos, de apropiación, de cultura, de arraigo, porque es muy difícil mover una persona de un lugar a otro. Uno diría, pero ¿y por qué, por ejemplo, Vigía del Fuerte no lo movieron? ¿Cierto? Pero incluso salía más barato traernos a Vigía para acá. Uno dice, ay, ¿por qué no trajeron a Vigía? Es muy difícil mover la gente de su entorno, de su comodidad, de sus arraigos, y no permiten pues hacer un movimiento, y ellos están acostumbrados a vivir así en palafitos, etcétera, etcétera. El tema de Vigía resulta de un pueblo olvidado, y que el gobernador en su momento, Fajardo, dijo, quiero darle todo lo que tiene que ver de agua potable y saneamiento, y se lo dieron, ¿sí? Pero era como para cubrir esa deuda social que se tenía de muchos años por tener ese municipio tan abandonado, y hoy que es de Antioquia. Entonces, el desorden no solamente lo encontramos en esos municipios, sino que también lo vemos aquí en el área metropolitana, ¿cierto? Porque digamos que los planes de ordenamiento territorial o los esquemas de ordenamiento territorial son relativamente nuevos, y muchos gobernantes no cumplen con ellos o no los aprueban de una forma adecuada, o existen cambios en los usos del suelo que permiten que los municipios crezcan desordenados, ¿cierto? Por eso, anteriormente, cuando no hay la prestación del servicio, mucha gente dice, yo voy a montar mi negocio, y hacen un acueducto veredal y colocan sus redes y desordenan el municipio o atienden una parte del municipio. Otra persona dice, yo también voy a atender mi población, y hacen su sistema de acueducto. Entonces empieza a crecer desordenadamente, no solamente en el tema de servicios públicos, sino también en los usos del suelo. Hay usos institucionales, se mezclan con usos, por ejemplo, de la parte de escuelas, con bares, discotecas, etc. Y no hay una forma ordenada en el crecimiento de los municipios. Eso sucede en todos los municipios de Antioquia, todos, incluyendo el área metropolitana, porque ustedes ven aquí una mezcla o usos del suelo mixto, donde encontramos fábricas al lado de unidades residenciales, donde encontramos hospitales al lado de parques de diversión, donde encontramos universidades al lado de teatros o parques al aire libre. Entonces, ese desorden, lo que ha tratado, digamos, estos planes de ordenamiento es ponerle un poco de orden, valga la redundancia, a todo ese desorden de crecimiento que hemos tenido. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos al profesor Mauricio Andrés Correa Ochoa por su presentación. Solicitamos diligenciar la evaluación de la actividad y entregarlas antes de salir del auditorio. Muchas gracias a los profesores Manuel Cáceres y Mauricio Andrés Correa Ochoa por haber aceptado compartir con nosotros sus conocimientos el día de hoy. Al doctor Roche S.A. Amer, de Área Científica Limitada, por su continuo apoyo al programa de educación continua Actualicémonos C. A ustedes, amigos acá presentes, por acompañarnos. Esperamos que todos los conceptos abordados hayan sido de gran interés y se constituyan un insumo para el ejercicio y desempeño de sus funciones profesionales. Los esperamos el próximo martes 11 de julio en este mismo lugar, donde estaremos hablando sobre enfermedades infecciosas, dengue, malaria, epidemiología y diagnóstico. Recuerden también, nuestros egresados, tenemos hay una asociación de egresados, se llama SUMIC, Asociación de Microbiólogos de la Universidad de Antioquia. Los interesados pueden escribir a asociaciondemicrobiólogos@gmail.com para recibir información sobre la asociación.